mensaje y a este mensajero y a esta obra de la Gran Carpa Catedral y la obra también, la obra evangelística. Tenemos que entenderlo que nosotros hemos sido llamados por Jesucristo. Y Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si en algún tiempo teníamos la necesidad de estar unidos, sin ninguna diferencia, y las que hay, ignorarlas o ponerlas a un lado, es ahora cuando el profeta nos está diciendo la situación en la que él se encuentra, y nosotros que lo estamos viendo sabemos que esto es verdad. Hay una lucha, hay un proceso de una lucha terrible, una batalla que está crujiendo, y yo no les puedo decir más de lo que debo decirles, pero sí les aseguro que si ustedes supieran la batalla que está librando el mensajero, les aseguro que usted se desmaya y diría que es imposible. Pero es una lucha que él está llevando a cabo con entendimiento, con sabiduría, con la guianza divina y con la ayuda y con el respaldo de ustedes. Se sintió muy contento el hermano William ayer aquí en El Salvador, pero muy contento cuando el pueblo le manifiesta su amor y su respaldo. Estuvimos acá también en Nicaragua y el pueblo se desbordó de alegría, y el hermano William siente el respaldo, el apoyo del pueblo, que con lágrimas en los ojos le dicen: estamos contigo, hermano William, cuenta con nuestras oraciones, cuenta con nuestro apoyo. Eso es lo que el hermano William en este momento necesita, demanda del pueblo, especialmente de los ministros, esa fortaleza, esas oraciones y esa expresión de manifestación de amor divino en medio del pueblo de Dios, porque esta victoria que estamos esperando, no hay otra forma de cómo obtenerla. Es una gran victoria. ¿En qué? En el amor divino. De otra forma, por eso el mensajero llama al pueblo a la unidad, llama a los ministros a la unidad, para que estemos unidos, porque si estamos unidos, el enemigo tendrá que huir, no podrá hacer nada. No podemos nosotros dejar ningún espacio, ninguna abertura para que el enemigo venga a hacer daño al mensajero y al pueblo del Señor. Y eso nos corresponde a nosotros, que seamos lo suficientemente cuidadosos. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que los errores humanos, las diferencias humanas, hoy son y mañana ya no son. Lo único que es eterno son las bendiciones del Señor. Pero los problemas humanos y las cosas humanas son pasajeras, hoy son y mañana ya no son. Es normal, es natural, es humano que en algún momento hayan diferencias entre nosotros como seres humanos. Pero son cosas pasajeras que tienen que tener una solución y que tienen que ser echadas en la sangre de Cristo, y no podemos estar dándole material, herramientas al enemigo, sino al contrario, unidos en el amor divino, peleando la buena batalla de la fe, respaldando la obra del Señor, orando por el mensaje y por el mensajero y por la obra que está llevando a cabo, que de esa manera es la única forma como saldremos de cualquier problema y tendremos la gran victoria en el amor divino. Es necesario, mis hermanos, que entendamos esto. No hacemos ningún bien. Estaríamos
faltando a la inteligencia y faltando a la sabiduría. Quiero decirles también algo en lo que hay que ser muy cuidadoso. Los problemas que han habido no debemos de magnificarlos, no debemos de hacerlos más grandes, mucho menos darle importancia. Nunca darle importancia a los problemas, sino liquidarlos, terminarlos. Ustedes saben las luchas, los problemas que hay, los problemas que han habido, que ustedes los conocen. Yo no soy nadie para ponerme a decir, solo para decirles lo que yo oigo de él y que él me dice, que es importante que los ministros seamos cuidadosos, que dejemos de estar ahí en la computadora investigando qué hace fulano, qué hace mengano, qué hace perengano, cuando sabemos que hay personas que están haciendo cosas para distraer la atención de los hijos de Dios. Están tratando de hacer cosas y decir cosas y que por curiosidad, hermanas, hermanos y quizás hasta ministros, por curiosidad entran al internet para ver qué hace fulano y qué hace fulana. Y no saben que están comiendo algo que les va a hacer mal, algo que los va a enfermar, porque el único alimento para el alma es la palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del profeta de Dios. Otra cosa, aunque sea por chiste, aunque sea por vacilada, aunque sea por equivocación, aunque sea por curiosidad, olvídese, no hay nada aquí. El diablo no hace nada por curiosidad, no hace nada por juguete. El diablo va buscando un objetivo: interesar a cualquier persona, interesarlo en cualquier tontería, en cualquier cosa que no es la palabra, para irle metiendo en la mente, como hizo la serpiente con Eva. Llegaba la serpiente y le daba una palabrita a Eva, y Eva la rechazaba, y se iba y volvía, y le volvía y le preparaba una mejor, y después le preparaba otra mejor, y Eva no quería, pero como le estaba oyendo siempre, hasta que un día le aceptó, y aceptó su muerte, aceptó su destrucción. Sabemos nosotros que el que es de Dios, ¿qué oye? El que es de Dios oye solo la voz de Dios. La voz del extraño no le interesa. La voz del extraño no la oirá. Solo se interesará, estará preocupado o preocupada, si es mujer, si es niño, si es joven, si es adulto, quien quiera que sea. No tiene que estar buscando nada fuera. Debe ser cuidadoso, porque el enemigo también está trabajando, buscando la forma de cómo captar la atención de alguna persona del mensaje. No les importan los que no son del mensaje, les importan los que son del mensaje, y tratan de captar la atención a uno y a otro con cosas que van a llevar a un problema a una persona y van a agravar su situación, cuando que lo que debiéramos estar es escuchando la palabra del Señor. Todo el tiempo que podamos tener sea para escuchar la palabra de Dios, porque estamos en tiempos peligrosos. Y el mensajero nos los está diciendo: no estén escuchando. Hay un mensaje que se llama el verbo hecho carne. Dice: no escuchen dos voces, porque se confundirán. Dos voces siempre confunden a una persona cuando oye dos voces. No nos prestemos, mis hermanos. Busquemos y luchemos para tener la unidad. Que pueden haber problemas entre nosotros, por supuesto que sí, desavenencias, malos entendidos, diferencias, claro, eso sí.
¿Cómo no vamos a saber que eso puede ser? Pero son cosas pasajeras y la vamos echando a un lado y vamos buscando la armonía. Porque la armonía con Dios y con el Espíritu Santo y con su ángel mensajero y con el pueblo de Dios es lo que nos llevará a la victoria. Vamos a leer aquí en el capítulo 20 de San Mateo. Que a veces hay cosas que pasan porque son cosas normales. Sepamos que cada uno de ustedes como ministro tiene una bendición que Dios le ha dado. Estamos aquí porque somos los hombres que Dios predestinó, que Dios escogió y que ya nos bendijo. Nos bendijo con bendiciones celestiales y espiritualmente estamos en lugares celestiales y sabemos que cada uno tiene su bendición que Dios le ha dado y que seamos fieles a esa bendición y con esa bendición que el Señor ya nos dio. Estaba oyendo acá el mensaje que predicó el hermano William acá en Chinandega. Dice, no se preocupe usted, su bendición fue Dios que se la dio, no se la puede quitar nadie. Por más que luche alguien, no le puede quitar su bendición, porque el que se la dio fue Dios. Lo que tiene que hacer es cuidar esa bendición, trabajar para que esa bendición se engrandezca. Ya Dios le dio un ministerio, que el hermano William dice, un ministro es lo más grande que puede haber. No hay ninguna posición aquí sobre la tierra, sea de presidente de la república, sea de rey o de gobernador, lo que sea, no existe una posición más grande que un ministro. Tenemos que entender que ya Dios nos ha bendecido y que lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer realidad, hacer que se materialice toda esa bendición contenida en nuestro ministerio. En cada ministerio, cada ministro es un oficial en el reino del Señor que tiene una grande bendición y lo que tiene que hacer es trabajar para que se materialice esa bendición que ya recibió. No podemos estar contendiendo los unos a los otros porque uno tiene una bendición y otro tiene otra bendición. No, ya Dios la repartió. Ya a cada uno le fue otorgada una bendición. Tenemos que luchar para hacer que esa bendición se haga una realidad. Porque ya Dios nos las dio. ¿Y quién nos la va a quitar? Nadie se la va a quitar, porque fue Dios el que tomó la decisión. Tú y yo ni sabíamos la bendición que teníamos, ni sabíamos que éramos hijos de Dios, mucho menos que éramos ministros. Entonces fue una mente superior, fue la mente divina, fue la mente de Dios la que planeó todas estas cosas, y cuando Él lo hizo bien. Y como Él lo hizo es correcto. Y dejémoslo como lo hizo Dios. Y lo que tenemos que hacer es engrandecer, trabajar con esa bendición que Dios nos dio para que se materialice y aparezca todo lo que está allí dentro de esa bendición. Dice aquí nuestro hermano William en este mensaje, aquí en la Biblia, bueno, es que me dijo que leyera yo. Dice San Mateo capítulo 20, San Mateo 20, del 20 al 28, dice, entonces se acercó la madre de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. ¿Ven ustedes? Que ya no es asunto de que yo quiero, o que yo le quito, o que yo pido. Ya las cosas fueron otorgadas por el Señor, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Vean ustedes que a veces cuando alguien quiere salirse, lo que causa es enojo de los demás. Por eso es quedarse quietecito, agradecidos a Dios, luchando por tu bendición, engrandeciendo aquello que Dios te ha dado, haciendo que fructifique, que dé fruto para la gloria del Señor, no para la gloria humana, para que alguien se glorifique a sí mismo. Ustedes saben, cuando una persona, como dice el mensajero, cuando una persona enojada hace algo, dice: tenga cuidado de enojarse, porque usted puede cometer error. Que eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés se enojó, golpeó la roca y salió agua, porque agua tenía que salir de la roca, porque Dios tenía que alimentar ese pueblo, darle agua. Pero ¿qué le dijo el Señor? Te glorificaste a ti mismo y no me glorificaste a mí. Cuando alguien se enoja y va haciendo las cosas enojado, muy caro el haberse glorificado, el haber hecho lo que hizo, no para la gloria de Dios, porque lo hizo enojado. Sabemos eso nosotros, nos ha hablado el hermano William mucho de eso, que no hagamos así, sino que estemos unidos siempre en el amor divino, buscando la gloria de Dios, trabajando todos unidos, trabajando uno con el hermano para la gloria del Señor, que todo lo que haga una persona es para la gloria de Dios. Y cuando trabajamos unidos, que lo que hacemos unidos es para la gloria de Dios. Y cuando trabajamos como país, que en ese país todos trabajan para la gloria de Dios. Y cuando trabajamos como edad, que en toda esa edad se trabaje para la gloria de Dios. Y entonces Dios es glorificado. Porque eso fue lo que Cristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Porque Dios se glorifica con el trabajo que se hace para Dios. Y dejamos que Dios se glorifique, no buscamos gloria, porque Él dice: gloria de los hombres no recibo, ni comparte Dios su gloria con el hombre. Vamos buscando siempre el que Dios sea glorificado. Entonces, y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso es lo que hacen todos. Aparece un gobernante y ya se quiere adueñar de la nación, se quiere adueñar del poder, se quiere adueñar de la gente. Ya no quieren dejar el poder porque ellos así son, se enseñorean, no buscan el servirle al pueblo, sino servirse del pueblo para hacer grande ellos y tener potestad. Eso es lo que hacen. Y por eso las luchas que hay entre ellos.
Y eso es lo que Cristo dijo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, y ponen su gente ahí. Y yo voy a poner aquí mi gente para que mi gente me cuide aquí, y voy a poner aquí mi gente, y voy a mandar gente allá, y voy a mandar gente por acá, porque yo tengo que cuidar, esta es mi posición. Eso es lo que hacen los gobernantes. Se corrompen para mantenerse en el poder. Quieren tener poder, quieren tener potestad. Pero Cristo dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. En este reino no es así. En el reino del Señor no es para tener potestad y para que le sirvan a uno, sino es para servir. Porque Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los perdidos, de los cuales yo y tú hoy por gracia de Dios somos salvos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el cristianismo. Eso fue lo que hizo el que estableció el cristianismo. Y el que estableció el cristianismo se llama Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Vino para servir. Y si el que funda, establece una obra o establece un reino, y él con su ejemplo muestra cómo debe hacerse, esa muestra, esa enseñanza que da ese fundador de ese movimiento, es para que sus discípulos lo vean, lo aprendan y hagan como ha hecho él. Y él dijo: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es claro que en el cristianismo es diferente. Quizás en los grupos denominacionales, quizás en los grupos religiosos, en los grupos políticos, sociales, económicos, deportivos o lo que usted quiera, las cosas sean de una manera. Pero en el cristianismo es amor, es respeto, es paz, porque Jesucristo es el Rey de paz. Jesucristo es el Príncipe de paz. Y allá en el milenio, donde Él reinará, los que vamos a estar ahí vamos a ver cómo será ese reino. Y hoy nosotros ya pertenecemos a ese reino, porque la iglesia de Cristo es el reino espiritual del Señor Jesucristo, y hoy estamos enseñando las enseñanzas que se pondrán por práctica, no solamente entre la iglesia como hoy, sino allá será en el reino completo. Hoy no podemos pretender nosotros enseñar la doctrina cristiana al mundo, porque no la entienden, no la entenderán, ni la aceptarán, porque ese es un reino de otro mundo. Pero en el reino milenial van a ver ustedes que todas las enseñanzas que hemos recibido a través de los diferentes mensajeros, y especialmente en el mensajero del Evangelio del Reino, ustedes verán que así como está enseñándose hoy la palabra de Dios, así se vivirá en el reino milenial, porque será un reino de paz, que todo aquello que no se sujeta, porque también dice que las naciones las regirá con vara de hierro, las va a regir con vara, y eso quiere decir que a golpe.
Con vara, la vara es para el desobediente. La vara es para el que no hace caso. Ahí habrá castigo porque va a regir. No es que si quiere. Hoy aquí en el campo espiritual, bueno, si quiere lo hace, no quiere no lo hace. Escupe, pellizca, muerde, hace cosas. Pero allá no. Allá será algo que lo tiene que hacer porque ese reino no es como estos reinos corrompidos, sino es un reino verdadero. Estamos conscientes, mis hermanos, estamos bien conscientes de lo que somos, que nosotros mismos como ministros, estamos siendo enseñados a enseñar. Tenemos que aprender nosotros mismos, para saber enseñar, para vivir en paz, como viviremos en el reino milenial del Señor Jesucristo. No hay otra enseñanza, no se va a aceptar en ese reino ninguna otra enseñanza que no sea la enseñanza que ya Jesucristo ha traído a través de su ángel mensajero. Necesitamos entender, yo sé que estoy hablando ante hombres que conocen, que saben bien todo esto, pero que lo que está pasando el mensajero y nos está alertando a nosotros, hay un mensaje que él predicó que tituló Tiempos peligrosos, y ahí dice, y ustedes lo saben, y otros mensajes más, otro mensajito más, donde dice que habrán personas que estarán ungidas con espíritus inmundos y no lo sabrán. No lo sabrán. En esos tiempos, busquen el mensaje, ustedes lo van a ver. Así lo dice. Habrán personas ungidas con espíritus inmundos y ellos no lo saben. Que Dios nos ayude para nosotros ser libres de esas cosas. Y aquí lo único que nos da la seguridad de estar libre de todo espíritu inmundo es ser lleno del Espíritu de Dios, recibir la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hablar conforme a la palabra de Dios y no hablar ninguna cosa negativa que pueda dar cabida a un daño que uno pueda causar. Aquí en el capítulo 4 de Segunda de Pedro, dice aquí el apóstol San Pedro, Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, dice, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque lo que se busca es que lo que usted hace es para que Dios sea glorificado. Y Dios es glorificado con su propia palabra, por sus ministros, por su pueblo, que toman la palabra, usan la palabra, y cuando hablan esa palabra, lo que la palabra produce es un fruto que es para la gloria del Señor. Pero cuando el hombre habla sus cosas y no habla conforme a la palabra, produce un fruto, pero no es para la gloria de Dios, es para la gloria del mismo hombre. Y eso no es para Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y el poder que Dios da para lo que Dios lo da. Nunca torcer lo que Dios habla en su palabra, lo que Dios da, sino usar la palabra tal y como el mensajero de Dios la ha traído, para que esa palabra haga y cumpla
aquello para lo cual ha sido enviado. Aquí me parece que en 2 de Corintios pudiéramos hallar algo. Segunda de Corintios capítulo 4 me parece, que dice aquí el apóstol San Pablo: por lo cual nosotros teniendo este ministerio, es lo que dice San Pedro, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Usar el ministerio, usar el poder que Dios da, la facultad, porque los ministros tenemos una facultad que Dios nos ha dado para usarla en beneficio de su iglesia y para la gloria y la honra del Señor. Dios nos ha dado un poder, Dios nos ha dotado de su gracia. Por eso dice el hermano Branham, cuando quiso ir allá a ver al Señor, y le dijo: tú no puedes ir porque tú fuiste un líder, tú fuiste un líder en la tierra y vas a ser juzgado, y hasta después que seas juzgado por cuanto fuiste un líder, vas a poder ver a Jesús. Todos los líderes, ustedes son líderes, todos somos líderes, y tenemos que ser juzgados por ese liderazgo que Dios nos dio, cómo lo utilizamos. Y el hermano Branham dijo: y Pablo también va a ser juzgado. También Pablo va a ser juzgado. Todos los mensajeros van a ser juzgados. Todos los ministros vamos a ser juzgados. Tenemos que comparecer. Dice el hermano William que antes de la transformación se establecerá un trono de juicio. Y el que salga bien avanza, el que no se quedará allí. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta ante qué estamos, ante una grande bendición. Tenemos una facultad, tenemos un poder, nos ha dado Dios la palabra, tenemos una influencia sobre el pueblo. La gente nos cree, los hermanos nos creen, y ellos hacen como lo decimos. Pero si lo que les decimos y lo que hacemos no es correcto, entonces nosotros daremos cuenta por todo aquello que en lo que influimos y que no estuvo correcto delante del Señor. Es importantísimo que siempre tengamos este grandísimo cuidado. El hermano William, los años que yo llevo, que aquí está mi amigo Tiso, al cual yo amo mucho. Tiso, que Dios te bendiga, me da gusto verte, que lo conocemos al mensajero hace más de 35 años. El hermano William no tiene ninguna diferencia por ningún ministro, a todos los ama igual, y yo lo he visto, a todos, que no los puede atender igual por falta de tiempo, lo que sea. Pero usted le presenta a un ministro al mensajero y su respeto para ese ministro. En 35 años que yo llevo lo he visto, el respeto, el amor que tiene por aquel ministro que tiene una iglesia grande y por aquel ministro que tiene una iglesia pequeña, aquel ministro más sabio y aquel ministro con menos sabiduría. Él le muestra su cariño, y así también es para Dios. Para Dios todos somos iguales, para Dios, porque Él así lo ve, y nosotros tenemos que ver, mirar a todos los hermanos de igual manera. Y si algún, como ya nos ha aconsejado estas cosas que le digo, yo sé que ustedes las saben y quizás hasta mejor que yo, pero usted sabe lo que el mensajero nos ha dicho. Si no tiene nada bueno que hablar de su hermano, no diga nada, cállese. Y si ya alguien cometió una falta, error o pecado, y aquel lo echó en la sangre de Cristo, esa falta, ese error o ese pecado, porque se
porque se arrepintió y se apartó. Dice, si alguno va y lo saca de allí, ese pecado lo tiene en sus manos porque ya no es de la persona, porque ya estaba en la sangre de Cristo. Por eso es, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tengamos ese entendimiento. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, y usar ese ministerio para la gloria del Señor. Y tendríamos más bendiciones, seríamos más prosperados, veríamos en nuestros sencillos ministerios un poder mayor manifestado. Ustedes ministros saben cómo nuestro ministerio puede ir cada día creciendo, ir desarrollando. El ministro que día a día se va consagrando más al Señor. Ahí está la clave en cuanto, se los digo porque lo he vivido con 42 años que llevo en el ministerio. Cuando un ministro se va consagrando más al Señor, a la lectura de la palabra, a la oración y a ejercer su ministerio, ese ministro que se va consagrando va viendo un poder mayor manifestado en su ministerio y va viendo cómo la obra que Dios le dio va creciendo, porque la obra es de Dios. Dios es el que hace que crezca la obra. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Un ministro consagrado, un ministro apartado de las cosas, es un ministro que va viendo cómo su ministerio va creciendo, cómo esa obra que Dios le dio, Dios la va engrandeciendo, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tiene que estar Dios, tiene que estar el Espíritu Santo allí. No es por lo que tú pienses, no andando con astucia ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, del poder de Dios, de la gracia del Señor. Y si alguna cosa hay así, nunca haga caso, nunca, porque una obra en contienda nunca prospera. Dios solo respalda su palabra. El Espíritu de Dios solo viene y toma la palabra. Cuando hay cosas ahí que no están en la palabra pura, eso no prospera. Y ni vale la pena meterse en una cosa donde la palabra nos dé su pureza, porque Dios no va a obrar allí. Nada va a obrar Dios, porque Dios respalda es su palabra y prospera su palabra. Tenemos que tener claros, mis hermanos, porque ya estamos nosotros en el 2011. Lo que comenzamos, yo tuve la suerte de comenzar en el 76. Los que hemos ido comenzando, ya llevamos un tiempo bastante largo. Las enseñanzas que hemos recibido de este mensajero no son enseñanzas humanas, son enseñanzas divinas. Es el Espíritu de Dios en este hombre el que nos está enseñando. Es el tutor que el Padre envió, el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes eso, mis hermanos? Tenemos que saber que esto es así, que no es un hombre el que nos habla, es el Espíritu Santo, el Maestro, el enseñador, el tutor que nos prepara a nosotros con esa enseñanza divina. Y que a la medida que el tiempo va pasando, vamos aprendiendo y vamos disfrutando esas enseñanzas y vamos también saboreando nosotros cómo nuestros ministerios van cada día siendo prosperados, porque el Espíritu de Dios es el que viene y lleva a cabo esa obra. Estamos nosotros, mis hermanos, ya avanzados en el tiempo. Para nosotros, según como pensamos nosotros, ya estuviéramos en el milenio, según como pensamos nosotros. Pero vean ustedes, todavía estamos aquí porque faltan muchos escogidos todavía por ser sacados, y porque falta todavía trabajar en la gran carpa catedral, y porque falta también que los ministros vayamos cada día llegando a la perfección, porque recuerden ustedes Efesios capítulo 4 que dice que este ministerio estará en acción hasta que todos lleguemos al estatura de un varón perfecto. Si nuestros ministerios, si nosotros como ministros vamos llegando a la perfección,
estaremos en posibilidad de trabajar para que los hermanos también cada día estén recibiendo una mejor enseñanza, una guianza. Pero si nos ponemos a enseñarles cosas negras, cosas turbias, cosas negativas, solamente los estamos haciendo retroceder o sencillamente los estamos haciendo morir. Y no es la misión que nos corresponde a nosotros. Quiero leer aquí estas palabras de bendición de nuestro hermano William, para nosotros los ministros. Yo tengo una lista así, que la tengo en el púlpito donde yo predico, ahí tengo una lista que me señala qué debo hablar. No hablar nunca nada negativo, y ahí lo tengo en el púlpito y en mi Biblia, ahí cargo todo, y ahí voy viendo que nunca se me salga una palabra negativa. Hablar cosas positivas para construir, para edificar, para corregir, para instruir, para unificar, para edificar. Yo sé que ustedes saben lo que significa tener la habilidad y la capacidad y la oportunidad de hablar. Cada vez que nos paramos frente a alguien para hablar, tenemos una grandísima oportunidad de traer una bendición con una palabra que puedas hablar, una palabra sabia, una palabra ungida. Por eso los profetas, cada vez que hablan palabra de bendición. ¿Y saben por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso cada vez que un profeta habla es de bendición y la gente viene. ¿Por qué todos venimos donde está el profeta? Vamos a donde está el profeta. ¿Por qué? Porque estamos seguros que ese profeta va a hablar palabras de bendición, porque él habla inspirado por el Espíritu de Dios. Y aunque nos esté repitiendo lo que ya nos habló, está vivificando esa palabra. Y qué bello es oír a un profeta que nos edifica con su palabra. Y tú tienes la misma oportunidad, mi hermano. Cada vez que tú te paras a hablar, si tú repites cada palabra con la misma intención y bajo el mismo espíritu, usted va a ver cómo está construyendo, edificando y trayendo bendición. Vean qué dice aquí el mensajero. Este mensaje se llama el poder de la palabra hablada. Usted siempre tiene que procurar producir cosas positivas. Usted siempre tiene que procurar producir, porque al hablar tú produces. Producir, crear cosas positivas, cosas que sean de beneficio para usted y para todo el mundo. Y si son de beneficio para otros, automáticamente le van a ser de beneficio para usted también. Cuando usted habla una cosa buena, le es de beneficio a los demás, pero también para ti. Y cuando tú hablas algo malo para otro, no te das cuenta que también te va a hacer mal a ti. También para ti va a ser mal. Automáticamente te va a hacer mal. Velo por ti mismo. Si usted habla cosas positivas y son de bendición para otro, dice, automáticamente te va a ser de bendición para ti. Le van a ser de beneficio para usted también, porque usted ha hablado la palabra correcta. Dios nos ha dado la lengua, nos ha dado la voz para hablar cosas que produzcan bendiciones. Aleluya. Piensen eso. Dios nos ha dado la lengua, Dios nos ha dado la boca para hablar cosas que produzcan bendiciones. Cuando yo no estoy hablando bendiciones, estoy usando mal lo que Dios me dio. Mi boca, mi lengua, el ministerio, la oportunidad, todo lo estoy usando mal. Para hablar cosas que produzcan bendiciones,
que creen bendiciones. Este otro mensaje, otro extracto dice, las palabras positivas prevalecen sobre las negativas. Dice, siempre hay que hablar palabras positivas. Cuando vienen al pensamiento humano cosas negativas, porque de que le van a ir cosas negativas. Eso usted ni lo dude. Decirle a alguien, no te van a venir. Sí te van a venir, por supuesto que te van a venir, y cada día peores. No es de extrañarse que le vengan pensamientos tan terribles, tan negativos. Le van a venir. Siempre hay que hablar palabras positivas cuando vienen al pensamiento humano cosas negativas. Dice, ¿cómo las vas a combatir? Decía el hermano Branham, usted no puede evitar que los pájaros vuelen arriba de su cabeza, porque pueden volar, pero lo que usted sí puede evitar es que se les sienten aquí en la cabeza y le hagan un nido. Así son los pensamientos negativos. Usted no puede impedir que los pensamientos negativos estén por allí, pero lo que usted sí puede evitar es no recibir, no aceptar, o dicho de otra forma, destruirlos, esos pensamientos negativos. ¿Y cómo los va a combatir? Con cosas positivas. Porque la palabra hablada es más poderosa que el pensamiento. Si usted tiene un pensamiento y le pone otro pensamiento, pues apenas está equilibrando. Si tú tienes un pensamiento negativo y le metes un pensamiento positivo, pues nada más lo equilibraste. Tienes que buscar algo más poderoso. Y lo más poderoso para un pensamiento negativo es que una palabra positiva, una palabra, hablar la palabra, y la palabra hablada destruye los pensamientos negativos. Porque la palabra hablada es más poderosa que el pensamiento. Usted anula los pensamientos con la palabra hablada. A veces usted se queda con puro pensar y puro pensar y puro pensar y pensamiento, de los dos pensamientos, y ahí están los pensamientos luchando, y ahí están porque un pensamiento, y los pensamientos ya habla la palabra. ¿Qué hacía Moisés? Moisés pensaba, ¿será que voy a cruzar este mar rojo? Habla la palabra, porque la palabra es más poderosa que un pensamiento. Y tú hablas esa palabra, y como tú digas, así será hecho. Tienes que hablar la palabra. No es asunto de estar combatiendo allí. Por lo tanto, todo pensamiento negativo ya sabemos cómo anularlo con la palabra positiva siendo hablada esa palabra positiva. Aquí hay otro que dice el hermano William, que estas palabras son tremendas, porque con esto tú te paras y destruyes cualquier cosa, si sabes usar la palabra, si sabes pararte correctamente. Dice aquí el mensajero, porque no es solamente creer en el corazón y quedarse callado, sino creer en el corazón y confesar con la boca lo que uno ha creído. Porque cuando uno confiesa con la boca, se tiene que materializar, porque la palabra hablada es el poder de Dios. Nunca confesemos cosas negativas con nuestra boca. Nunca hable negativo de ningún hermano, nunca, porque te va a rebotar a ti también. Entendamos eso, que cuando tú hablas algo malo que le va a hacer daño a otro, eso te va a venir a ti. Si hablas algo bueno, va a ser de beneficio para otro y va a ser de beneficio para ti. Pero si hablas algo malo que le va a dañar a otro, automáticamente también tú tienes tu parte. Y como tú digas, así será hecho. Nunca confesemos cosas negativas con nuestra boca.
No dejemos que salgan cosas negativas a través de nuestra boca, porque esos son pensamientos negativos que están dentro, que vienen de momento, y si usted los confiesa, después se tiene que materializar. Porque recuerda lo que Cristo dijo, San Marcos 11, como tú digas, lo que tú digas será hecho. La palabra tiene ese poder. En el pensamiento pues ahí está la lucha, pero cuando usted la habla, ahí ya no hay otra cosa más que esperes que se materialice eso que tú hablaste. Porque esos pensamientos negativos están dentro, que vienen de momento, y si usted los confiesa, después se tiene que materializar. ¿Y el resultado será para quién? Si usted lo tiene adentro, usted lo habló. Usted tiene el pensamiento adentro, aquí está la semilla adentro, usted lo habla, usted tendrá entonces el resultado de aquello que usted habló. Cuando vengan cosas negativas a vuestra mente, hablen cosas positivas que contrarresten esos pensamientos negativos, porque la palabra cancela todo pensamiento negativo. Miren, veamos a Job. Job decía, lo que yo temía me ha venido. ¿Ve? Y lo que temía no era bueno. Job temía puras cosas malas. Si hubiera pensado en cosas buenas y las hubiera hablado, cosas buenas le hubieran venido. Pero él solo temía, pensaba cosas negativas y por eso a él le vinieron. Pero vean ustedes, si usted ve, por causa de las circunstancias que rodean esta humanidad de nuestro tiempo, y usted ve, por esa causa han de venir ciertos problemas, pues usted con fe y con la palabra positiva habla positivo, y para usted entonces de alguna forma se le convertirán en cosas positivas las cosas que van a suceder, porque usted lo vio con una percepción positiva. Usted no se fue mirando las cosas del lado negativo, y usted entonces de alguna forma se convertirán en cosas positivas las cosas que le van a suceder, porque usted está hablando positivamente, y la palabra es creadora. La palabra es creadora, y como usted diga, así es que va a suceder. Estar en un púlpito, mis hermanos, estar en un púlpito no es cosa sencilla. Al tomar el púlpito, al usted hablar y hablar con los hermanos, con lo que sea, tiene que ser muy considerado. Si no está en condiciones de hablar, mejor no cállese, mejor no diga nada. Mejor ponga un mensaje, ponga lo que tenga que hacer, pero si no está en condiciones, nunca haga una cosa, porque usted no está para utilizar mal lo que Dios le dio, o mejor es nunca estar mal, porque uno va a contaminar a las demás personas. Sabemos que Dios lo que respalda es su palabra. Dios está comprometido solo con su palabra. Usted puede ser muy hijo de Dios y muy ministro, lo que sea, pero Dios nunca respaldará una cosa que no es su palabra, a usted y a mí y a quien sea. Entonces, sabiendo que cómo se encuentra nuestro mensajero, cómo está el profeta, cuánto más debiéramos estar unidos. Decir, hermano, ¿estás orando por el mensajero? Vamos a tener, hermano, una reunión de oración por el profeta, para que Dios le ayude. El hermano está pasando por problemas, pues vamos a ayudar al hermano. Nunca, y si no tienes nada bueno, nada que creo difícil, pues si no hubiera nada bueno, nada, que de verdad nada bueno, ¿qué ha hablado el hermano? Ya lo dijo el mensajero, no diga nada. No diga nada. ¿Qué hacer entonces cuando alguien te hace una cosa mala y quieres decirlo? Díselo al Señor, habla con Dios y dile, mire Señor, ese hermano ve lo que me está haciendo. Todo está clarito, cómo nos ha enseñado el mensajero, y vamos a ver cómo va
venir la prosperidad. Bueno, yo creo que ya nuestro hermano William ya está listo y nosotros ya lo estamos esperando. Le pedimos al Señor que bendiga a nuestro hermano William, que el hermano William esté contento con nosotros, que no seamos como aquellos hijos que entristecen al Padre. Dirá estos ministros, sabiendo que estoy con estas luchas que tengo ahora, y miren ellos peleando, ellos con diferencias, ellos con problemas, eso entristece al mensajero. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos perdone, y que el hermano William esté contento con nosotros, que al venir aquí, ese Espíritu de Dios que está en él, que hable palabras de bendición. Y estas cosas que yo les digo, yo no soy perfecto. Usted dirá, y el hermano Andrés, ¿qué va a decir? ¿Qué les puedo decir yo? Estoy igualito, le pido a Dios que tenga misericordia de mí, y mejor ni hablo ni digo nada para no tener problemas. Pero yo sé que somos los hijos de bendición y somos los hijos de prosperidad, y bendiciones y prosperidad tendremos, porque eso es lo que Dios ha hablado para nosotros. Bueno, vamos a tener el cántico ya para recibir la palabra de bendición.